La ciudad de Puebla despertaba con su bullicio habitual. Eran las 7:43 de la mañana cuando el vídeo comenzó a circular por redes sociales. Una grabación de celular mostraba a un anciano encorvado, con un sombrero de palma desgastado y una bolsa de mandado entre las manos, siendo empujado fuera de un autobús. La escena duraba apenas 30 segundos, pero era suficiente para encender la furia de miles. En el vídeo se oía una voz femenina gritar: «Apártese, viejo cochino», seguida por risas y luego un golpe seco, el del bastón cayendo en el pavimento. Lo que nadie esperaba, y que solo se descubrió cuando la cámara bajó al final del vídeo, fue la imagen de un niño corriendo hacia el anciano, tomándolo de la mano y enfrentando a todos los pasajeros con una frase que se volvería viral: «Él es mi amigo, y ustedes son los que deberían bajarse». Ese niño se llamaba Iván. Tenía 8 años, mochila azul al hombro y una valentía que ningún adulto del autobús fue capaz de demostrar. No conocía al anciano, pero en ese instante, al ver la injusticia, algo en él se quebró. Mientras todos los pasajeros miraban hacia otro lado o grababan con el teléfono, él actuó. Las imágenes siguientes eran aún más fuertes: el niño acompañando al hombre hasta la banqueta, limpiando su pantalón polvoriento y preguntándole si estaba bien. El anciano lloraba, pero no por el golpe, sino por la dignidad que aquel niño le había devuelto con un solo gesto. Horas después, la identidad del anciano fue revelada: don Ernesto Ramírez, de 78 años, exmaestro de primaria y viudo desde hacía más de una década. Vivía solo en una casita de muros descascarados al sur de la ciudad. Iba todos los días al mercado para vender plantas medicinales que él mismo cultivaba. No pedía limosna. Nunca lo hizo. Creía en el trabajo, en la disciplina y en el respeto. Ese día, como todos, había tomado el autobús de la Ruta 45 a rumbo al centro. Su único error, no caminar lo suficientemente rápido para una mujer que quería ocupar su asiento. La noticia se extendió como fuego en hojarasca. Programas de televisión, noticieros, redes sociales. El niño que enfrentó a un bus entero, decían los titulares. Pero mientras la ciudad se escandalizaba y buscaba culpables, don Ernesto seguía en su casa, sin acceso a internet, sin saber que medio México hablaba de él. Iván, por su parte, tampoco entendía del todo lo que había provocado. Solo sabía que su madre lo había abrazado al llegar a casa y llorado en silencio. Ella trabajaba como auxiliar de limpieza en una escuela pública y había criado a su hijo sola, enseñándole una máxima: nunca te calles frente a una injusticia, aunque seas el único que lo diga. Ese día, después de ayudar a don Ernesto, Iván llegó tarde a la escuela. Fue regañado por la maestra y obligado a copiar 2 páginas del reglamento escolar por ausentarse sin justificación. No mencionó nada. No buscaba reconocimiento. Solo quería asegurarse de que el señor estuviera bien. Pero una compañera había visto el vídeo y lo mostró a la profesora. Lo que siguió fue una cadena imparable. La dirección escolar lo citó. Medios de comunicación querían entrevistarlo. El alcalde solicitó conocerlo personalmente. Y mientras todo eso ocurría, don Ernesto se recuperaba del susto y del golpe, sentado en su mecedora, acariciando una foto vieja en blanco y negro de sus alumnos de hace 30 años. Esa noche, tocaron la puerta de su casa. Era Iván, acompañado de su madre. Llevaban pan dulce y un termo con chocolate caliente. Don Ernesto los miró, atónito. Nadie había ido a visitarlo desde el funeral de su esposa. No sabía qué decir, ni cómo actuar. El niño, con naturalidad desarmante, solo se sentó a su lado y le sonrió. ¿Me puede contar una historia de cuando era maestro?, preguntó. Don Ernesto sintió que su corazón envejecido se llenaba de algo olvidado. Esa noche hablaron por horas. Rieron, lloraron, compartieron silencios cómodos. Cuando Iván y su madre se marcharon, algo había cambiado. Lo que empezó como un acto de violencia cotidiana se convirtió en el inicio de una relación extraordinaria. Pero lo que nadie sabía aún, ni siquiera don Ernesto, era que el gesto de ese niño desataría una cadena de acontecimientos que tocaría a todo un país, abriría debates en el Congreso, inspiraría movimientos sociales y confrontaría a una sociedad entera con su manera de mirar a los mayores. Esa fue solo la primera mañana. Don Ernesto despertó antes del amanecer,
como si su cuerpo supiera que algo importante estaba por ocurrir. Aún recordaba la expresión del niño Iván, su mirada inocente y valiente, el modo en que se levantó en medio de la injusticia sin dudar un segundo. Se preparó un café sencillo y miró por la ventana. El mundo allá fuera seguía igual, pero algo en su interior había cambiado. Por primera vez en muchos años, no se sentía invisible. Afuera, el sol apenas asomaba, pero los murmullos en la calle no tardaron en llegar. La noticia se había esparcido como pólvora, el vídeo del anciano humillado en el autobús y del niño que lo defendió estaba en todas las redes sociales. Los medios locales comenzaron a hablar del caso, y en los comentarios de la publicación se multiplicaban los mensajes de apoyo. «Ese niño es un héroe», escribían. «¿Quién es ese anciano? Necesitamos saber su historia». Don Ernesto no tenía idea. No tenía celular ni televisión, y el pequeño radio que usaba hacía tiempo que no funcionaba. Fue una vecina, doña Carmina, quien tocó la puerta con los ojos brillando. «Don Ernesto, usted está en internet», dijo con voz emocionada. Él, confundido, no entendía a qué se refería. Carmina le explicó que un vídeo suyo se había vuelto viral y que la gente estaba conmovida. «Todos quieren conocerlo. Dicen que ese niño hizo lo que muchos adultos no se atreven». Don Ernesto sonrió con humildad. «Ese niño tiene más corazón que todos los que me han visto en silencio durante años». Mientras tanto, en la escuela de Iván, la directora lo llamó a su oficina. Él entró con la cabeza baja, pensando que estaba en problemas. Pero en lugar de un regaño, recibió un aplauso. «Iván, lo que hiciste ayer fue admirable. Tus maestros están orgullosos de ti». Sin embargo, no todos los niños compartían ese entusiasmo. Algunos compañeros comenzaron a burlarse, acusándolo de querer llamar la atención. Iván se sintió confundido. No lo había hecho por fama, ni por likes. Solo había querido hacer lo correcto. En el centro de la ciudad, el alcalde recibió una copia del vídeo por parte de su asesor. Lo vio con atención, en silencio, y al terminar dijo: «Necesitamos aprovechar este momento. Es una historia que puede inspirar, que puede dar un buen mensaje». Ordenó contactar al niño y al anciano. «Vamos a organizar un evento en su honor», sentenció. Al final del día, Iván regresó a casa con su madre, quien ya había recibido la visita de 2 periodistas. Querían hacer una entrevista, conocer su historia. «¿Podemos hablar con el niño?», preguntaron. Ella, cautelosa, negó. «Es solo un niño. Déjenlo en paz». Pero Iván escuchaba desde la puerta. «Mamá, no me molesta. Si sirve para que la gente respete más a los mayores, está bien». Don Ernesto, por su parte, recibió la visita de una joven reportera. «Queremos contar su historia», le dijo con entusiasmo. Él la observó con serenidad. «No hay mucho que contar. Soy solo un hombre viejo al que nadie escucha. Fue ese niño el que hizo algo grande». La periodista insistió, pero él declinó educadamente. No quería cámaras ni fama. Solo quería volver a sentirse visto por una vez en su vida, y con Iván ya lo había conseguido. Sin embargo, los mensajes no paraban de llegar. Un conductor de televisión mencionó su nombre. En los mercados, la gente comentaba la historia. En las plazas, los niños preguntaban por qué nadie había ayudado antes al anciano. Las redes se llenaron de mensajes como «respeto a los abuelos» y «todos deberíamos ser como Iván». La presión social fue tanta que la alcaldía confirmó un homenaje en la explanada del Zócalo de la ciudad. Iván sería reconocido como ciudadano ejemplar. También invitaron a don Ernesto, quien inicialmente se negó. «No necesito medallas», dijo. Pero cuando le dijeron que el niño estaría allí, cambió de opinión. «Si es por él, iré». El sábado por la tarde, la plaza estaba llena. Familias enteras con pancartas, estudiantes, reporteros, y hasta grupos de jubilados que veían en don Ernesto un reflejo propio. Cuando Iván subió al escenario, la gente aplaudió. No dijo mucho. Solo tomó el micrófono y con voz firme dijo: «Lo único que hice fue tratar a alguien como me gustaría que traten a mi abuelo». Don Ernesto subió después. Con pasos lentos pero firmes, miró al público y luego al niño.
Toda mi vida enseñé valores, pero fue este pequeño quien me recordó lo que realmente importa. La ovación fue inmediata. Mientras la gente celebraba, un hombre en el fondo del público observaba en silencio. Era Rafael Solórzano, director de una fundación para adultos mayores. Tomó nota del nombre de Ernesto y pensó en voz baja: este señor merece algo más que aplausos. Merece una segunda oportunidad. El vídeo del niño defendiendo a don Ernesto no tardó en recorrer cada rincón del país. Lo que empezó como una simple grabación casera hecha por una señora en la parte trasera del autobús, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Las imágenes eran claras: un anciano humillado por su apariencia, la mayoría de los pasajeros ignorando la situación, hasta que Iván, un niño de no más de 10 años, se levantaba y decía en voz alta: déjenlo en paz, él tiene más educación que todos ustedes. Esa frase, dicha con voz temblorosa pero firme, se clavó en el corazón de miles. Esa misma noche, Iván y su madre fueron entrevistados por un noticiero local. La reportera, emocionada, le preguntó por qué había actuado así. El niño bajó los ojos y dijo con honestidad: mi abuelito también fue pobre. ¿A él lo trataron mal muchas veces? No quise que pasara de nuevo con alguien más. Las palabras del niño, cargadas de verdad y sensibilidad, provocaron una oleada de mensajes, reacciones y compartidos. La historia de don Ernesto, hasta entonces un hombre olvidado por todos, se volvió parte de la conciencia colectiva. Mientras tanto, en el pequeño cuarto donde vivía, don Ernesto vio su rostro en el televisor del vecino. El anciano se llevó las manos al rostro, abrumado por la emoción. No recordaba la última vez que alguien lo había mirado con compasión, mucho menos con admiración. Las lágrimas le cayeron silenciosas cuando escuchó a Iván hablar. No por tristeza, sino por una mezcla de incredulidad y gratitud. Había sido invisible durante años. Ahora, por obra de un niño, el mundo lo veía de nuevo. La mañana siguiente, su puerta fue tocada con insistencia. Al abrirla, encontró a una joven sonriente con una carpeta en las manos. Señor Ernesto, soy de la Fundación Manos Unidas. Hemos visto su historia, queremos ayudarlo. Don Ernesto quedó paralizado. Pensó que era una broma. Pero no lo era. En cuestión de horas, fue llevado a un centro médico donde le hicieron exámenes completos. Su salud, deteriorada por años de negligencia, necesitaba atención urgente. Le dieron medicamentos, ropa nueva y un lugar más digno donde quedarse temporalmente. Por su parte, Iván no volvió a ser solo el niño callado de la clase. En la escuela, comenzaron a mirarlo distinto. Al principio con curiosidad, luego con respeto. Sin embargo, no todos estaban felices. En especial, Rodrigo y su grupo, los mismos que se habían burlado de don Ernesto en el autobús. Uno de ellos murmuró en voz baja en el recreo: ahora se cree héroe, ¿no? Iván los escuchó, pero no respondió. Aprendió que el valor no está en ganar discusiones, sino en actuar con el corazón. Esa misma semana, se organizó un evento en la plaza principal de Iztapalapa. Allí, cientos de personas se reunieron para escuchar a don Ernesto tocar su viejo violín, aquel que había estado guardado en una caja bajo la cama. Cuando la primera nota salió del instrumento, el silencio se apoderó del lugar. Era como si el tiempo se detuviera. Cada melodía hablaba de dolor, resistencia y belleza. Al terminar, el público se puso de pie. Aplaudieron, gritaron su nombre. Algunos lloraban. Pero lo más impactante fue cuando Iván subió al escenario y abrazó al anciano. Gracias por enseñarnos a no quedarnos callados, le dijo al oído. Don Ernesto le apretó la mano con fuerza. En ese momento, ya no eran un niño y un viejo desconocido. Eran dos almas que el destino unió para enseñar al mundo una lección de humanidad. Esa noche, mientras el cielo de Ciudad de México se iluminaba con los colores del atardecer, Iván y su madre regresaron a casa caminando. El niño iba en silencio, reflexionando. Su madre le tomó la mano. «Estoy orgullosa de ti». Él sonrió, pero no respondió. En su mente, algo nuevo se había sembrado, una idea, un deseo, una misión. Quizás, solo quizás, podía seguir ayudando a otros como don Ernesto. Aunque todavía no sabía cómo,
En su corazón ya lo había decidido. Don Ernesto no dormía esa noche. Aunque su nuevo colchón era infinitamente más cómodo que la colchoneta vieja donde había pasado años, su mente no encontraba descanso. Se levantó varias veces a mirar por la ventana del pequeño departamento que le había asignado la fundación. Afuera, la ciudad respiraba en calma, pero dentro de él el corazón latía con fuerza. La fama repentina, los medios, las personas queriendo abrazarlo, todo era demasiado. Había pasado de invisible a símbolo en cuestión de días. Y no sabía si estaba preparado para sostener ese peso. Mientras tanto, Iván también luchaba con pensamientos nuevos. En la escuela, la directora le pidió que hablara en una asamblea para compartir su experiencia. Todos los profesores lo felicitaban, lo miraban distinto. Pero a Iván le pesaba algo. Rodrigo, el mismo niño que se había burlado en el autobús, ahora decía por los pasillos que todo era una estrategia para volverse famoso. Todo planeado. Seguro el viejo ni era pobre, decía con sorna. Iván no sabía cómo responder. Por primera vez, se sintió expuesto. No por lo que había hecho, sino por el modo en que otros lo distorsionaban. Esa misma semana, don Ernesto recibió una invitación especial del Conservatorio Nacional de Música. El director del recinto había visto el vídeo del concierto en la plaza y, conmovido, propuso que Ernesto diera una clase magistral para los alumnos. El viejo violinista se rió al principio. ¿Yo? ¿En un conservatorio? Hace 40 años que no piso uno. Pero la fundación insistió. Le ofrecieron transporte, ropa adecuada, incluso alguien que lo ayudara a preparar lo que diría. Finalmente, aceptó. Pero con una condición: Iván tenía que acompañarlo. La noticia llegó a la escuela de Iván con rapidez. La directora autorizó su ausencia ese día. Cuando le preguntaron si se sentía preparado para estar frente a una audiencia tan grande, Iván solo dijo: si don Ernesto puede, yo también. Así, 2 generaciones, 2 mundos completamente distintos, se preparaban para compartir un escenario. La mañana del evento, el auto que los recogió se detuvo frente a la escuela de Iván. Al verlo salir con su mochila al hombro, don Ernesto sonrió. Listo para hacer historia, pequeño valiente. Iván se ruborizó. Listo para acompañarte, maestro. El trayecto hasta el conservatorio fue silencioso al principio, pero pronto comenzaron a intercambiar historias. Don Ernesto le habló de sus años tocando en bodas, fiestas, funerales, de cómo cada nota tenía un propósito. Iván escuchaba fascinado. Era la primera vez que alguien le hablaba de la música como algo más que sonido. Al llegar, los estudiantes del conservatorio ya estaban sentados. Cuando don Ernesto entró al salón principal, un aplauso espontáneo estalló. Algunos lo conocían por el vídeo, otros por el evento en la plaza. Nadie esperaba que el hombre que caminaba con paso lento pero firme tuviera una presencia tan poderosa. Tomó el violín, lo afinó con calma, y luego miró al público. No tengo muchos estudios, pero tengo memoria. Y lo que aprendí, lo aprendí de la calle, del dolor y del amor. Luego, miró a Iván. Y también de este pequeño, que me enseñó que nunca es tarde para que te miren de nuevo. La interpretación fue sublime. Tocó un arreglo antiguo de Las Mañanitas, seguido de un tema clásico de Vivaldi. Los estudiantes aplaudieron, pero lo que siguió los dejó sin palabras. Don Ernesto invitó a Iván a subir al escenario y le entregó el violín. Hazlo sonar, aunque no sepas cómo. El niño, nervioso, tomó el instrumento. Apenas lo colocó bajo el mentón, las manos le temblaban. Cerró los ojos. Y con el primer trazo del arco, una nota vibrante llenó el salón. No era perfecta, pero estaba viva. Los profesores sonrieron. Uno de ellos murmuró: «Tiene oído». La clase terminó con ambos abrazados al centro del escenario. La ovación fue larga. Esa noche, cientos de mensajes llenaron las redes. Un anciano humillado enseñando música a un niño valiente. Así debería ser el mundo. Pero entre todos los comentarios, hubo uno que destacó. Era de un nombre inesperado: Rodrigo. Lo siento. Estaba celoso. Fui un cobarde. Ojalá pueda hacer algo bueno como ustedes algún día. Iván leyó el mensaje en silencio.
Luego miró a su madre, que sonreía desde el sofá. ¿Debo responderlo? Ella le acarició el cabello. Solo si lo sientes de verdad. Iván asintió. Tomó el teléfono y escribió: «Todavía estás a tiempo». La vida de don Ernesto había dado un vuelco inesperado. De dormir entre cartones a estar en la portada de periódicos, había algo casi irreal en cómo lo miraban ahora. Pero aunque el mundo parecía cambiar a su alrededor, dentro de él persistía una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tuvo que esperar 80 años, soportar humillaciones, hambre y desprecio, para ser visto como un ser humano digno de respeto? Esa noche, mientras el ventilador del pequeño cuarto giraba lento en el techo, don Ernesto se sentó frente al espejo del baño. No se reconocía. Su barba estaba recortada, su ropa limpia, su piel menos curtida por el sol. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, con el mismo dolor de tantas noches en la calle. En el otro extremo de la ciudad, Iván no podía dormir. La emoción de todo lo que había vivido en el conservatorio aún le palpitaba en el pecho. Pero lo que realmente lo inquietaba era lo que había decidido hacer: buscar a los otros Doneco-Ovados que la ciudad ignoraba. Durante el recreo, había hablado con su profesora de ética, la única que realmente parecía interesarse por lo que sentían los alumnos. «¿Quiero hacer algo más, profe? Ayudar a más personas como él». La profesora lo miró, primero sorprendida y luego con ternura. «Podrías comenzar contando su historia. Que todos sepan quién era antes del vídeo». Así nació una idea que pronto tomaría fuerza. La escuela organizó una semana de actividades enfocadas en el respeto y la empatía. Iván, con ayuda de su madre, escribió un ensayo titulado El hombre invisible del autobús. Allí, narraba cómo lo vio por primera vez, cómo todos lo despreciaban y cómo decidió quedarse a su lado. Leyó su texto frente a todo el colegio. Mientras hablaba, algunos estudiantes bajaban la cabeza, avergonzados. Otros lloraban en silencio. Cuando terminó, la directora subió al escenario, con la voz quebrada, dijo: «Hoy, todos hemos sido educados por un niño». Ese mismo día, una fundación internacional que promovía el arte callejero como herramienta de inclusión conoció el caso. Se comunicaron con don Ernesto para invitarlo a una gira por varias ciudades del país, dando conciertos en escuelas, plazas y centros comunitarios. La propuesta era ambiciosa, pero tenía un detalle importante: debía viajar acompañado de su alumno, Iván. Cuando el viejo leyó el correo en la tablet que le había regalado la fundación, se quedó en silencio largo rato. Luego llamó a Iván por videollamada. «¿Listo para recorrer México conmigo, muchacho?». Iván gritó de emoción. El primer destino fue Puebla. En la plaza central, rodeados de niños, ancianos y turistas, don Ernesto afinó su violín mientras Iván preparaba el micrófono. Tocaron durante 1 hora, intercalando piezas clásicas con melodías populares mexicanas. Pero lo más fuerte ocurrió al final, cuando don Ernesto relató en voz baja lo que había sentido aquel día en el autobús. «No me dolieron los insultos. Me dolió que nadie me defendiera. Hasta que un niño se sentó a mi lado y me recordó que todavía existo». El silencio fue total. Luego, un aplauso que pareció eterno. La gira continuó por Guadalajara, San Luis Potosí, León y Querétaro. En cada ciudad, nuevas personas se sumaban a la causa. Algunos llevaban comida, otros instrumentos viejos para donar, algunos solo sus lágrimas y un abrazo. La historia de don Ernesto e Iván se había vuelto un símbolo. Pero en medio de tanto amor, también aparecieron críticas. Algunos medios acusaban a la fundación de lucrarse con la imagen de un anciano. Otros decían que el niño era manipulado. En redes, surgieron comentarios crueles. «Seguramente todo es actuado. Ahora todos quieren ser mártires». Iván se sentía confundido. ¿Por qué, cuando alguien intentaba hacer algo bueno, siempre había quien buscaba destruirlo? Don Ernesto, al verlo preocupado, se sentó junto a él en el camerino de una escuela rural. «¿Sabes, Iván? Cuando yo tocaba en las esquinas, nadie me veía. Ahora que me ven, algunos quieren apagarme otra vez. Pero ya no pueden. Porque ahora no estoy solo». Iván lo miró,
comprendiendo que su unión era más fuerte que cualquier crítica. Una tarde, de regreso en Ciudad de México, ambos fueron invitados a un programa de televisión. La entrevista fue cálida. Pero al final, la conductora hizo una pregunta que dejó a todos en silencio. Don Ernesto, ¿qué le diría hoy a las personas que lo humillaron en ese autobús? El anciano miró a la cámara y dijo con voz firme, les agradezco. Porque sin su crueldad, este niño no habría brillado como lo hizo. Hubo un silencio profundo. Luego, la conductora, con lágrimas en los ojos, abrazó a ambos. Esa noche, mientras caminaban por el zócalo iluminado, don Ernesto tomó a Iván del hombro. Quiero enseñarte una canción especial. No está en partituras. Se toca con el alma. Iván sonrió. Entonces quiero aprenderla toda. Y bajo el cielo estrellado de la ciudad, los acordes de un violín y la risa de un niño resonaron como un eco de esperanza para todos los que alguna vez se sintieron olvidados. La noche anterior había sido larga, pero don Ernesto se levantó al amanecer como de costumbre. Había algo diferente en su cuerpo, no era la edad lo que pesaba, sino la emoción acumulada de los últimos días. Sentía que el alma le vibraba en el pecho. Caminó descalzo por el suelo frío del pequeño cuarto de hotel, con el violín en la mano. Afuera, la ciudad despertaba lentamente, y los sonidos del tráfico parecían formar parte de una sinfonía urbana que él ya conocía bien. En la habitación contigua, Iván aún dormía, envuelto en una manta demasiado grande para su cuerpo menudo. Don Ernesto lo observó por un momento. «Qué curioso», pensó. ¿Quién iba a decir que un niño y un anciano podrían cambiar tanto el rumbo del otro? Después del desayuno, tomaron un taxi hacia un colegio en Iztapalapa donde darían una charla concierto. Pero esta vez no sabían que los esperaba algo que los marcaría profundamente. Apenas llegaron, fueron recibidos por una directora emocionada. Don Ernesto, Iván, hoy, una de nuestras alumnas quiere conocerlos. Ha estado ensayando su primera pieza de violín inspirada en ustedes. En un aula decorada con dibujos y carteles de colores, una niña de unos 8 años, de piel morena y trenzas largas, los esperaba con un estuche entre las manos. Me llamo Lupita, y quiero tocar para ustedes. El salón se sumió en silencio. Lupita colocó el violín bajo su barbilla y comenzó a tocar con dedos temblorosos. No era perfecta. Algunas notas desafinaban, otras se perdían en el aire. Pero en su mirada había fuego. Don Ernesto la observó con una mezcla de asombro y ternura. Cuando terminó, Iván fue el primero en aplaudir, seguido por don Ernesto que se le acercó, la arrodilló frente a él y dijo con voz quebrada, «Nunca dejes de tocar, pequeña. Porque eso que hiciste es más poderoso que cualquier aplauso». Aquella escena no tardó en viralizarse. Un nuevo vídeo, grabado por uno de los profesores, circuló por todas las plataformas digitales. El mensaje era claro: el arte también transforma a los invisibles. Días después, una fundación internacional ofreció becas para niños de escasos recursos en todo el país. Lupita fue una de las primeras beneficiadas. Cuando su madre recibió la noticia, cayó de rodillas llorando. «Dios bendiga a ese viejito del violín», murmuró entre lágrimas. Pero no todo era luz. Mientras la fama de don Ernesto crecía, también lo hacían los rumores. En foros de Internet, algunos comenzaban a sembrar dudas, que todo era montaje, que el pasado del anciano no era tan limpio como parecía, que había estado preso en su juventud. Un canal de televisión sensacionalista publicó un reportaje titulado «¿El violinista callejero tiene un pasado oscuro?». Don Ernesto, al ver el titular, no dijo nada. Solo bajó la mirada. Iván, sin embargo, estalló en rabia. «Esto es una injusticia. ¿Cómo pueden inventar algo así?». Pero Ernesto lo detuvo. «Hijo, cuando uno empieza a brillar, hay quienes no soportan la luz. Que digan lo que quieran. Yo sé quién soy. Y tú también lo sabes». Esa noche, en vez de esconderse, don Ernesto decidió enfrentar la situación. Escribió una carta a mano y la publicó en su perfil. En ella, confesaba que de joven había cometido errores. Que vivió años sumido en el alcohol y que sí, una vez fue arrestado por vagancia. Pero también explicó cómo encontró en la música una forma de redención. «No soy un santo», escribió.
Pero cada nota que toco es una disculpa. Cada niño que sonríe es una segunda oportunidad que la vida me da. La publicación fue compartida miles de veces. Artistas, periodistas, maestros y hasta políticos salieron en defensa del anciano. En un mundo tan hambriento de verdades, la honestidad de don Ernesto lo convirtió en un símbolo aún más fuerte. En la siguiente presentación, la fila para escucharlo daba la vuelta a la plaza. Entre la multitud, alguien gritó: «Maestro, gracias por enseñarnos que nadie está roto del todo». Don Ernesto, con lágrimas en los ojos, abrazó a Iván. «A veces», dijo, «hay que mostrar nuestras grietas para que otros se atrevan a brillar». Esa noche, de regreso al hotel, Iván preguntó en voz baja: «¿Tienes miedo, Ernesto?». El anciano lo miró. «Solo de una cosa, que un día te olvides de por qué empezamos todo esto». Iván se quedó pensativo. Luego, asintió. «Jamás. Porque aún hay muchos que se sienten invisibles. Y yo quiero ser ese niño que se sienta a su lado». Don Ernesto sonrió con los ojos brillando. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Porque entendió que su historia ya no era solo suya. Era de todos. A las 6 de la mañana, el teléfono de Ernesto vibró sin descanso sobre la mesa de noche. Era la directora del Conservatorio de Música de Coyoacán. Su voz temblaba de entusiasmo. «Don Ernesto, el rector ha visto sus presentaciones. Queremos proponerle algo grande. ¿Estaría dispuesto a dar una clase magistral con Iván frente a nuestros estudiantes?». Ernesto tardó un momento en responder. No por duda, sino por el peso de esa palabra, maestro. Cerró los ojos por un segundo. «Acepto, con una condición. Que entren también los niños sin recursos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la directora respondió: «Haremos que ocurra». 3 días después, Ernesto e Iván ingresaban por las enormes puertas de vidrio del conservatorio, vestidos con ropa sencilla pero digna. Los pasillos olían a madera pulida y partituras antiguas. Al fondo, un auditorio los esperaba repleto. Más de 200 personas, entre estudiantes, maestros e invitados. Cuando Ernesto subió al escenario, un murmullo recorrió la sala. Algunos lo miraban con escepticismo. Otros, con reverencia. Pero lo que ocurrió después silenció a todos. Ernesto levantó su violín, lo afinó lentamente y se dirigió al público: «No nací sabiendo música. Tampoco tuve maestros ni libros. Aprendí escuchando los ruidos de la ciudad, los llantos de los niños y el silbido de los trenes. Hoy no vengo a enseñar teoría, sino lo que aprendí en la calle». Luego hizo una pausa, miró a Iván y asintió. Juntos interpretaron una pieza compuesta por ellos mismos, un arreglo que mezclaba son jarocho con música clásica. La combinación era extraña, pero arrebatadoramente emotiva. Algunos cerraban los ojos para sentir mejor. Otros ya lloraban sin pudor. Cuando terminaron, el auditorio estalló en aplausos. Pero no fue solo eso. Una joven se puso de pie y gritó: «Ese violín también habla por mí». Y otro: «Gracias por recordarnos porque empezamos a tocar». El rector del conservatorio se acercó al escenario con un sobre en la mano. «Don Ernesto, en nombre de esta institución, queremos ofrecerle un nombramiento honorífico como profesor visitante. Además, queremos crear un fondo a su nombre para becar a jóvenes músicos sin recursos». Ernesto se quedó en silencio. Miró el sobre, luego al auditorio, y finalmente a Iván. «Yo no necesito papeles, pero si este gesto sirve para que más niños como Iván puedan soñar, entonces acepto. Solo no me llamen maestro. Llamen maestro al niño que un día me enseñó que aún tenía algo por entregar». El aplauso fue unánime. Un reportero captó esa frase exacta y la publicó como titular. Esa misma noche, la imagen de Ernesto abrazando a Iván dio la vuelta al país. El hashtag #maestro de la calle fue tendencia durante días. Sin embargo, mientras las cámaras enfocaban a Ernesto, otras sombras se movían detrás del telón. El antiguo jefe del Ministerio de Desarrollo Social, el mismo que en su día negó apoyo a proyectos comunitarios, sintió la presión.
Muchos comenzaron a cuestionar cómo era posible que un niño y un anciano lograran más impacto social que años de políticas públicas. En una reunión privada, comentó a sus asesores, ese viejo está empezando a incomodar. Su historia es poderosa, demasiado poderosa. Y no sabemos si está limpia del todo. Uno de los asistentes sugirió una auditoría, otro habló de investigar los fondos que ahora comenzaban a entrar por donaciones. Al día siguiente, Ernesto fue citado por un funcionario del gobierno para una entrevista de rutina. Iván quiso ir con él, pero Ernesto le pidió que se quedara. Hay cosas que uno debe enfrentar solo. La oficina era austera. Un escritorio metálico, una carpeta abierta sobre la mesa, y un hombre de lentes oscuros observándolo en silencio. Señor Ernesto, ¿puede explicarnos cómo ha financiado sus presentaciones? ¿Quién maneja las donaciones? Ernesto lo miró a los ojos. Con todo respeto, señor, yo no robo, yo toco. Y si ahora hay dinero, es porque la gente está harta de que ustedes no escuchen. El funcionario se incomodó. Cerró la carpeta con brusquedad. Tenga cuidado con cómo se expresa. Ernesto sonrió, se levantó con calma y dijo, llevo más de 70 años viviendo sin miedo. No empezaré ahora. Al salir del edificio, lo esperaba un grupo de niños con pancartas, Ernesto nos inspira, la música es para todos. Iván estaba entre ellos. No podía quedarme en casa, le dijo. Ernesto le pasó el brazo por los hombros. Entonces vamos, que aún hay mucho por hacer. Esa noche, en una entrevista televisiva en vivo, Ernesto fue invitado para contar su historia. Pero antes de comenzar, le hicieron una pregunta. ¿Qué diría usted a quienes dudan de su pasado? Ernesto no parpadeó. Que investiguen lo que quieran. Pero mientras lo hacen, yo seguiré tocando. Y levantó el violín. Frente a millones de personas, tocó una melodía tan dolorosa y hermosa que nadie osó interrumpir. En los hogares de todo México, la gente volvió a creer. No en los héroes perfectos, sino en los que, a pesar de las heridas, eligen seguir tocando. El conservatorio decidió lanzar un programa nacional de inclusión musical, inspirado en la historia de Ernesto e Iván. Lo llamaron Notas Libres. La campaña tuvo un éxito inmediato. Cientos de jóvenes de zonas marginadas comenzaron a enviar vídeos tocando instrumentos improvisados, guitarras hechas con latas, tambores de ollas, flautas de caña. La emoción crecía. Ernesto fue invitado a recorrer el país con su violín, como símbolo de que el talento no entiende de edad ni de clase social. Mientras tanto, Iván se convirtió en un referente para muchos niños. Lo invitaban a programas, lo querían para comerciales, pero él solo aceptaba uno que otro, siempre con la condición de que Ernesto estuviera presente. Mi maestro no es famoso. Es justo por eso que debe ser escuchado, decía. Las editoriales comenzaron a disputar los derechos de una posible biografía, pero Ernesto no se dejaba impresionar. La música cuenta mejor mi historia que cualquier libro. Pero la calma no duraría. Una mañana, mientras Ernesto ensayaba con un grupo de niños en una biblioteca comunitaria, recibió una notificación legal. Lo acusaban de uso indebido de fondos públicos y manipulación mediática. La demanda provenía de un diputado que había sido criticado por Ernesto en una entrevista. El objetivo era claro, desacreditarlo. Intentar callar una voz que incomodaba. Iván encontró a Ernesto solo en una banca del parque, con la notificación arrugada en las manos. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó el niño. Ernesto suspiró. Van a intentar ensuciar mi nombre, tapar el sol con un dedo. Pero no tienen idea de lo que significa tocar con el alma. Iván se sentó a su lado. Entonces vamos a tocar más fuerte. Esa misma noche, convocaron a una rueda de prensa improvisada frente al conservatorio. No hablaron. Solo tocaron. Una pieza desgarradora que hizo llorar hasta a los reporteros más escépticos. Al terminar, Ernesto tomó el micrófono. La música no se defiende con palabras, sino con verdad. Al día siguiente, el vídeo se volvió viral. Pero eso no detuvo el proceso legal. Ernesto fue citado a comparecer. El auditorio donde se haría la audiencia se llenó de personas. Algunos lo apoyaban. Otros lo querían ver caer.
El fiscal presentó argumentos débiles, pero insistentes, que había movido fondos sin autorización, que manipulaba la opinión pública. Cuando le tocó el turno de hablar, Ernesto no llevó abogado. Solo su violín. Se levantó, miró al juez y dijo: «Yo no sé de leyes, pero sí sé de justicia. Y cuando un niño aprende a tocar una nota en vez de disparar un arma, eso es justicia. Si eso es delito, entonces que me condenen». Luego, sin pedir permiso, tocó la melodía que había compuesto con Iván. Nadie lo detuvo. El juez no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Cuando terminó, hubo silencio. Y luego, aplausos. Aquel momento fue transmitido por todos los noticieros del país. Días después, el caso fue archivado por falta de pruebas y alta repercusión social positiva. Pero Ernesto ya no era el mismo. Aunque había ganado, se sentía desgastado. Las amenazas no habían cesado. Algunas cartas anónimas llegaron a su casa. Una tarde, encontraron su violín destrozado en la puerta. «No quieren que sigas enseñando», decía una nota escrita con letras recortadas de revistas. Ernesto la leyó con calma y luego se giró hacia Iván. «Entonces es hora de que enseñes tú». Iván se sobresaltó. «¿Yo? No estoy listo». Ernesto lo miró a los ojos. «Tú me salvaste aquel día en el autobús. Ahora le toca a otros niños escuchar tu música». Al día siguiente, Iván dio su primera clase solo en la biblioteca. Al principio, temblaba. Pero luego recordó las palabras de Ernesto. Y tocó. Los niños lo miraban como a un gigante. Su historia, su humildad, su pasión, todo lo hacía especial. Cuando terminó la clase, una niña de apenas 6 años se le acercó. «¿Tú también fuiste pobre?», preguntó. Iván sonrió. «Aún lo soy. Pero ahora soy rico en notas». Esa frase se convirtió en lema del programa Notas Libres. Comenzaron a llegar donaciones de fuera del país. ONGs se sumaron. Universidades ofrecieron becas. Y mientras todo eso pasaba, Ernesto se retiró a una pequeña casa en Tepoztlán, rodeado de naturaleza. No dejó de tocar, pero sí dejó de aparecer en público. «Ya di lo que tenía que dar», decía. Un año después, durante un homenaje nacional a los educadores comunitarios, Iván subió al escenario. Había crecido. Su voz era más firme. «Todo lo que soy se lo debo a un hombre que fue humillado, despreciado, ignorado, pero que jamás dejó de tocar». Señaló una silla vacía junto al escenario. Él no quiso venir. Dijo que ya era suficiente. «Pero yo sé que me está viendo. Así que esto es para ti, maestro». Y tocó la primera melodía que Ernesto le había enseñado. Esa que nació en un autobús lleno de desprecio, y terminó resonando en el alma de todo un país. Un año había pasado desde el homenaje. Iván se había convertido en una voz potente en el mundo de la música social. Viajes, conciertos, encuentros con jóvenes en comunidades vulnerables, todo lo hacía con una convicción inquebrantable. Sin embargo, cada vez que pisaba un escenario, su mente regresaba al primer día, al rostro del anciano que levantó su violín en medio del desprecio. Ernesto seguía siendo su brújula. Una tarde, Iván decidió visitar Tepoztlán sin avisar. Tomó un autobús desde la Ciudad de México, recorrió las curvas de la montaña mientras el atardecer teñía de oro los cerros. Llevaba un cuaderno lleno de partituras y una grabación de su último concierto. Cuando llegó a la pequeña casa de Ernesto, lo encontró regando un jardín de flores silvestres. El anciano sonrió, sin sorpresa. «Sabía que volverías. Los buenos alumnos siempre regresan». Pasaron la tarde conversando bajo una pérgola de madera. Ernesto se veía más delgado, pero su voz seguía firme. «¿Y entonces?», preguntó. Iván sacó su cuaderno. «Estoy escribiendo una obra. Se llama El viaje del violín. Pero no puedo terminarla sin ti». Ernesto tomó las partituras con manos temblorosas. «No tengo mucho tiempo, Iván. El cuerpo comienza a fallar. Pero el alma on canta». Esa noche, a la luz de una lámpara de aceite, tocaron juntos por última vez. Las notas fluyeron como ríos antiguos, cargadas de memoria, de heridas, de belleza.
Ernesto cerró los ojos mientras Iván sostenía el último acorde. «Es perfecta», murmuró. «Y ahora es tuya». Al amanecer, Iván partió. Nunca más volvió a ver a Ernesto con vida. Una semana después, recibió una llamada de un vecino de Tepoztlán. Ernesto había fallecido mientras dormía. Sobre su mesa, una carta dirigida a Iván: «Gracias por hacer que mi vida tuviera sentido. Enséñales a todos que la dignidad no se ruega, se toca». El funeral fue íntimo, pero lleno de amor. Iván pidió permiso para enterrar el viejo violín junto al cuerpo de su maestro. El conservatorio, conmovido, lo autorizó. Durante el entierro, Iván no habló. Solo colocó una rosa blanca sobre la tumba y luego se retiró en silencio. Pero el silencio no duraría. Días después, Iván anunció un concierto único en el Auditorio Nacional. Se llamaría El Último Solo, y todas las ganancias irían destinadas a abrir más centros de enseñanza musical gratuita en comunidades marginadas. Los boletos se agotaron en horas. El día del concierto, el escenario estaba cubierto por una gran pantalla. En ella, se proyectaban imágenes de Ernesto, tocando en la calle, sonriendo con niños, enfrentando a políticos en entrevistas, caminando por los pasillos del conservatorio con su violín desgastado. El público lloraba en silencio. Iván subió al escenario sin orquesta. Solo él y un violín nuevo. El antiguo había quedado bajo tierra, junto al corazón que lo había hecho vibrar. Tomó aire, miró al cielo y comenzó a tocar El viaje del violín. Cada nota era un suspiro de memoria. Cada pausa, un eco del alma de Ernesto. En la última parte, la pantalla mostró el vídeo del autobús. Ese mismo instante en que Iván, un niño cualquiera, defendía a un desconocido frente al desprecio colectivo. Y luego, ese desconocido levantaba su violín y cambiaba sus vidas. Cuando la última nota murió, Iván quedó de pie en medio del escenario, con los ojos cerrados. El silencio fue absoluto. Luego, una ovación de pie. No solo por la música, sino por todo lo que representaba. Esa noche, miles de personas entendieron que la música no salva a todos, pero puede salvar a alguien. Y a veces, eso basta para mover el mundo. El eco del concierto aún retumbaba en los corazones de miles cuando Iván bajó del escenario. Los medios querían entrevistas, los fanáticos querían fotos, pero él solo quería silencio. Salió por una puerta trasera del auditorio y caminó bajo la lluvia fina que caía sobre la Ciudad de México. La ciudad parecía haber contenido la respiración durante su presentación. Ahora, respiraba con él. Esa noche, al llegar a casa, encontró en su buzón una carta sin remitente. La abrió con manos mojadas. Era un sobre sencillo, sin adornos, pero el interior tenía una foto, él y Ernesto en la banca del jardín de Tepoztlán, tocando juntos. Al dorso, una nota escrita con letra infantil: «Gracias por enseñarnos a mirar con el corazón». No había firma. Solo unas lágrimas que se confundieron con la lluvia. Conmovido, Iván supo que algo más debía hacerse. No bastaba con un concierto. Así nació la idea de la Fundación Ernesto. Un espacio en honor a todos los ancianos ignorados, músicos olvidados, voces silenciadas. Un lugar donde los jóvenes sin recursos pudieran aprender, no solo a tocar instrumentos, sino a sentir. A recordar que detrás de cada rostro arrugado hay una historia que merece ser escuchada. En los meses siguientes, Iván recorrió el país buscando aliados. Fue a colonias olvidadas, pueblos sin acceso a arte, escuelas donde los niños nunca habían visto un violín de cerca. En cada rincón encontraba ecos de Ernesto: un abuelo que cantaba boleros, una señora que afinaba guitarras con el alma, un niño que tarareaba sin saber leer partituras. La música estaba ahí, esperando ser rescatada. Un día, durante una visita a Oaxaca, un niño se le acercó con un cuaderno de hojas arrugadas. «Maestro Iván, compuse esto para usted». Era una melodía simple, pero hermosa. El niño dijo que la había soñado después de ver el vídeo del autobús. Iván lo abrazó sin decir palabra. Era la prueba viva de que la semilla había germinado. En la inauguración oficial de la Fundación Ernesto, Iván volvió a subir a un escenario. Pero esta vez no estaba solo. Decenas de niños lo acompañaban, cada uno con un instrumento.
El evento fue transmitido en vivo. Antes de comenzar, Iván tomó el micrófono. Hace años, un anciano fue humillado por llevar un violín en un autobús. Hoy, miles llevan ese instrumento con orgullo. Porque la música no entiende de edades ni apariencias. Entiende de humanidad. La ovación fue unánime. Pero justo antes de comenzar a tocar, Iván miró hacia la primera fila. Allí, sentada en silencio, estaba la madre del niño del autobús. Aquella mujer que en su momento había querido callarlo por intervenir. Ahora lo miraba con lágrimas en los ojos. Cuando él la reconoció, ella solo asintió y susurró, «Gracias por no callarte». La musicalino el air. Los niños tocaban con pasión. Iván cerró los ojos y, por un instante, volvió a estar en aquel autobús. Sintió el temblor de las ruedas, el silencio incómodo, las miradas esquivas. Pero esta vez, nadie bajaba la cabeza. Esta vez, todos escuchaban. Años más tarde, la historia de Ernesto y el niño del autobús se incluiría en libros escolares. Sería contada en documentales, dramatizada en obras de teatro, celebrada en festivales. Pero nada igualaba el impacto real, miles de niños con instrumentos en la mano y dignidad en el corazón. Iván envejeció, como todos. Su cabello se volvió gris, sus manos más lentas. Pero nunca dejó de enseñar. En sus últimos años, siempre decía a sus alumnos, un día defendí a un anciano y él me enseñó a defender mi voz. Hoy, yo los defiendo a ustedes para que encuentren la suya. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, ya anciano, sus manos reposaban sobre un cuaderno viejo, con la portada gastada que decía, El viaje del violín. Y en su ataúd, un niño, ya hombre, colocó un violín como ofrenda. La música no terminó. Solo cambió de manos.